Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. La segunda carta de Pablo, mis hermanos, de Tesalonicenses, fue escrito ahí nada más unos meses después, aproximadamente después que Pablo escribe la primera carta. Recordarán que el apóstol Pablo escribe su primera carta para poder animar a los hermanos de Tesalónica que había dejado rápidamente. Hechos 17 nos narra la llegada del apóstol Pablo a Tesalónica, el tiempo que estuvo allí y lo que estuvo haciendo. Tuvo que salir apresurado porque le estaban siguiendo, le estaban persiguiendo, lo querían arrestar, además que lo querían castigar y otras sanciones más. Entonces Pablo tomó la decisión de salir de esos lugares. O de hecho los hermanos lo sacaron, los hermanos de la iglesia lo sacaron y entonces Pablo escribe su primera carta. Unos meses después Pablo también vuelve a escribir otra carta más para reforzar lo que había dicho en la primera carta. En esta ocasión solamente pretendo estar 4 semanas enseñando sobre Tesalonicenses y se dividen prácticamente en 4 partes las cartas. Número 1 es animar a los hermanos que están en las persecuciones, animarlos para que puedan seguir adelante. Número 2, aclarar algunos temas acerca de la segunda venida del Señor, porque la primera carta había escrito algunas cosas, pero al parecer algunos hermanos no habían entendido muy bien a lo que se refería Pablo. Otros lamentablemente estaban enseñando otra cosa y Pablo tiene que escribir otra vez para aclarar algunas cosas. Lo otro es recalcar a los creyentes que su esperanza ya está asegurada en el cielo. Jesús va a venir y va a haber un juicio en esta tierra. Sin embargo, el creyente no tiene por qué preocuparse porque él va a estar con su Señor. Y lo último que Pablo va a enseñar aquí en esta carta es amonestar, es decir, corregir algunas actitudes de los cristianos que estaban viviendo en aquel tiempo de una manera mal prácticamente, hermanos. Porque Pablo le ha dicho, el Señor viene pronto. Tenemos que estar esperando esto, los muertos en Cristo van a resucitar y eso y muchas cosas. Entonces parece que algunos empezaron a vivir, ¿para qué voy a trabajar entonces? Si ya viene Jesús. ¿Para qué voy a sembrar mi chacra si ya viene Jesús? ¿Para qué voy a seguir comprando terrenos si ya viene Jesús? ¿Para qué voy a construir mi casa si ya viene Jesús? No, mejor ya. Entonces Pablo le dice, el que no trabaja que no coma. Va a amonestar a los ociosos que habían entendido mal las enseñanzas y Pablo les dice algunas correcciones. Entonces esos son algunos temas que vamos a ir viendo en estas semanas que tenemos dentro de este mes de agosto. Así que vayamos a la segunda carta de Tesalonicenses, por favor, hermanos o amigos que nos acompañan. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo 1 en esta ocasión. Dice así, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 hacia adelante. Vamos a leerlo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de Dios a cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan
y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamado y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hasta allí nada más. Hay dos cosas que son muy particulares en las cartas de Pablo. Dos cosas que constantemente se repiten. Número uno es la gratitud a Dios. En la mayoría de sus cartas, Pablo siempre da gracias a Dios. Da gracias a Dios por su ejemplo, da gracias a Dios por su trabajo, por su testimonio, por su fe, por todas estas cosas. Es decir, Pablo siempre encuentra razones para agradecer a Dios. Y es que el cristiano, mis hermanos, siempre debe encontrar razones para agradecer a Dios. Usted conoce personas que encuentran más bien todo lo contrario, encuentran problemas. Fulano es así, fulana es así. De repente usted escucha a su vecino o a su vecina, fulano es así, y le empieza a contar los chismes de las personas, le empieza a hablar lo malo que esto, que el otro y aquello y un montón de cosas. Eso se caracteriza a las personas que no conocen a Dios. Bueno, el creyente debe caracterizarse por encontrar razones para agradecer al Señor. Debe encontrar razones para dar gracias a Dios por esa vida. No importa, de repente no conoces muy bien a tu hermano en la iglesia que de repente estás visitando. Si es tu familiar, obviamente tienes que encontrar muchas razones para agradecer a Dios. ¿Puedes pensar en las razones para agradecer a Dios por ello? Ay, pero es dormilón, es renegón. No quiero que pienses en ello. En las cosas buenas, ¿cuáles son las virtudes que puedes encontrar en tu hermano, o en tu prójimo, o en tu familia? En un curso, cuando estudiábamos en la universidad, un profesor nos analizaba algunas cosas cuando salíamos a exponer. Y él nos decía, cada uno de tus compañeros, decía a todos, cada uno, compañeros, éramos aproximadamente 20 y tantos, nos decía, cada uno va a tener que comentar tres cosas de su compañero que está exponiendo. Uno va a ser una crítica, algo que hay que corregir, algo que hay que mejorar. Y dos, van a ser dos virtudes que han ustedes encontrado de lo que está exponiendo, hablando su compañero. Profesor, pero más tengo críticas a esto, porque mira, no sabe exponer, no hace esto, su trabajo ha hecho mal, sus PPTs ha hecho eso. No, solamente una crítica vas a dar. Y vas a dar dos virtudes. Y no sabe a cuánto les ha costado encontrar cosas buenas. Si fueran tres cosas malas, las tres cosas malas hubieran encontrado en una. Y es que, imagínense, 20 y tantos alumnos para poder encontrar o para hacer esos comentarios, ha sido una forma muy, muy importante de poder desarrollar aspectos de observación, aspectos para poder criticar y otras cosas más. Bueno, como creyentes debemos ser expertos no en encontrar cosas malas, encontrar cosas buenas. Encontrar cosas buenas. Pero no me caes, hermano. Hay que orar para encontrar cosas buenas que Dios nos puede mostrar allí con su vida, que quiere hacer de repente algo en nosotros. Bueno, Pablo era experto en eso. Encontraba cosas buenas hasta de repente donde no había. ¿Se acuerda de la carta de Corintios? La carta de Corintios, Pablo da gracias a Dios por ello. Si usted no conoce un poquito de la carta a los Corintios,
la carta de los Corintios era una iglesia muy particular, y mire cómo Pablo registra cómo era esta iglesia. Habían desorden en la iglesia, habían faltas que se habían cometido en la iglesia y eran cosas públicas. Los hermanos se denunciaban entre otros, había problemas de chisme, un montón de cosas. Y Pablo, dentro de todo ello, encuentra motivo de agradecimiento en estos hermanos. Y obviamente lo siguiente que Pablo hace es corregir aquellas acciones que están haciendo mal estos hermanos. Pero primero, la gratitud, una característica especial en la vida de Pablo, y creo yo que también tenerlo dentro de nuestras propias vidas. Lo siguiente es las oraciones. Pablo se caracteriza por una vida siempre de oraciones a favor de la iglesia, a favor de los hermanos. Ya que hay mucho por qué agradecer, bueno, también hay mucho por qué orar seguramente, ¿verdad? Podemos hacer una lista en la balanza de orar por esta necesidad, por lo que falta en estos hermanos o en la iglesia, pero también hay mucho por qué agradecer por esas vidas. Entonces debemos de caracterizarnos por ser una iglesia que está constantemente orando y constantemente también dando gracias. Y esto ya es algo que vimos anteriormente en la primera carta de Pablo, en donde nos llama, en donde es una orden, no es una opción. Estad siempre gozosos, estad siempre en oración y estad dando gracias a Dios en todo momento. Entonces eso es una vida que se caracteriza de todo eso. Y dentro de todo este problema, mis hermanos, que hay en la iglesia, también Pablo tiene que recalcar algunas cosas en la vida de los hermanos de Tesalónica. Uno es la gratitud. La gratitud. Y la gratitud, de hecho, es una levadura en nuestra relación con Dios. Yo, de hecho, he titulado este sermón contenido de una oración centrada en Dios. Porque el cristiano va a pasar un sinnúmero de situaciones en su vida, pero su vida debe ser caracterizada por estar centrado en la voluntad del Señor. Y Pablo en toda esta escritura empieza dando gracias al Señor, siendo agradecido por el Señor. Y el agradecimiento es una levadura en nuestra relación con Dios. Va a crecer mucho nuestra relación con Dios si somos agradecidos. Vamos a poder crecer mucho espiritualmente en nuestra relación con Dios si estamos siempre agradecidos. Y note cómo Pablo empieza en el versículo 3. ¿Cuáles son las cosas que da gracias Pablo? Número 1, vamos a leer el verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Ahí está la gratitud, siempre, por cuanto vuestra fe va creciendo. Note cómo Pablo menciona aquí. ¿Por qué? Por la fe que crece en estos hermanos. Número 2, por el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El amor crece en abundancia entre los creyentes, mis hermanos. Cuando a usted le conocieron hace un año atrás, hace 2 años, Pablo dice, ok, te conocieron y usted recuerda ese hermano amoroso, qué bien. Bueno, Pablo dice que ese amor abunda y abunda mucho más. Es decir, después de 2 años, a usted le deben conocer qué maravilloso amor que tiene este hermano. Su amor no debe disminuir, debe aumentar. Y Pablo dice que ese amor debe ir aumentando entre los creyentes. Ahora, ¿usted se acuerda cuando empezó como creyente, como hijo de Dios? En su relación, amoroso, quizás servicial, preocupado, siempre atento por estar de repente en la iglesia, siempre atento para estar. Sin embargo, ahora han pasado los años, ha pasado mucho tiempo en su relación con Dios y de repente es todo lo contrario. Apenas va a la iglesia, quizás ni siquiera sirve en la iglesia. En vez de su amor aumentar, quizás ha disminuido, ha bajado. Bueno, Pablo dice que este amor debe crecer en abundancia entre los hijos del Señor.
Por ese amor de Tesalonicenses, Pablo da gracias. Es decir, ese amor ha ido creciendo, mis hermanos. Ese amor ha ido creciendo. Y cuando el amor es una característica de la iglesia, ese amor se hace notar. Ese amor es deseable a los demás. Yo quiero eso, dicen las personas. Yo deseo eso. A veces cuando voy con mi esposa por ahí a caminar, veo unos zapatos. Yo quiero eso, me dice mi esposa. Bueno, el amor debe ser deseable. Cuando una persona llega a Palmas Reales y dice, yo quiero lo que esas personas quieren. Yo quiero lo que esas personas quieren. No sé qué es, pero lo quiero experimentar. Eso debe ser una característica de una iglesia. Pablo sigue diciendo, versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo también agradece por la paciencia que tienen estos hermanos y esa fe en medio de las tribulaciones. Aquí como cambia el panorama un poquito, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Agradeciendo por esto. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo que es esta iglesia! Pero también agradezco al Señor porque están soportando persecución. Están soportando tribulaciones. Están pasando momentos difíciles y los están soportando. Hasta estos tiempos, mis hermanos, en donde la iglesia se estaba encontrando, la persecución no había cesado en la iglesia. La persecución recién estaba creciendo. Nos encontramos aproximadamente en el año 51 después de Cristo. Si nos fijamos un poquito en la historia, el emperador quien estaba gobernando en todo el imperio romano era el famoso emperador Nerón. Un perseguidor acérrimo de la iglesia, un perseguidor que amaba humillar a los hermanos, amaba humillar a los creyentes, especialmente si se encontraban en Roma. La historia nos cuenta, tanto así era su odio, que obviamente no querían rendirse ante la fe, no querían someterse estos cristianos a Nerón, a su imperio, que Nerón los ponía como antorchas para iluminar la entrada a Roma. Vamos a ponerlo así, los ponía como anticucho. Un poco para que entienda la ilustración, cómo los ponía. Para iluminar la entrada a la ciudad de Roma, los creyentes. No tenía piedad, mis hermanos, los ponía en los coliseos romanos para que sean devorados por las fieras. Demostrar esa clase de fe en medio de esas circunstancias era una fe digna de imitar, era una fe digna de aplaudir. Ustedes están realmente poniendo las manos en el fuego. Y Pablo dice, yo agradezco por vuestra paciencia en medio de este sufrimiento. Ahora, gracias a Dios, nosotros no tenemos ese tipo de persecución en la actualidad, ¿verdad? Podemos desarrollar nuestra fe de manera tan maravillosa que hasta usted decide si ir a la iglesia o no. Hasta usted decide si ver la predicación desde su celular o computadora o no. Bueno, en aquel tiempo era todo lo contrario. Pero no quiero dar un mensaje de pesimismo. ¡Ay, si tan solo estuviéramos en esas fechas! Se vería cristianos, pero bien fieles al Señor. No creo que sea una manera correcta de poder animar a ser fieles al Señor de esa manera, pero los judíos en esa situación se convertían al cristianismo. Los judíos, los creyentes o cualquier otra nación realmente entregaban su vida al Señor Jesucristo en medio de esa situación. ¿Cómo se desarrollaba en aquellos tiempos en la ciudad de Tesalónica en la cual se encontraba Pablo? Número uno, no les daban trabajo. Tú eres de ese grupo, de esa secta en el cual se llaman cristianos. Tú estás participando allí.
Tú eres parte de esa religión extraña que están diciendo Jesús se resucitó de los muertos. Les negaban el trabajo. No hay trabajo para usted. Para esos judíos no les dejaban entrar a las sinagogas, un lugar céntrico para que ellos puedan aprender de la palabra de Dios. Un judío era religioso completamente. No les dejaban entrar a la sinagoga. Les echaban a él junto a toda su familia, encima los insultaban, encima los podían golpear o apedrear incluso. Los vecinos te repudiaban, los vecinos completamente les echaban afuera, no querían saber nada de ellos, y etcétera, y etcétera, etcétera. Una persecución de esa manera se estaba dando en la iglesia de Tesalónica, en la ciudad, para aquellos hermanos. Y por eso es que Pablo da gracias. Gracias por esa paciencia que ustedes están teniendo. En la actualidad, si alguien, por los testimonios que normalmente he escuchado, yo prefiero que no sepan que soy cristiano en mi trabajo porque se van a empezar a burlar de mí. Yo personalmente prefiero que no sepan que soy cristiano porque no me van a hacer promover en mi trabajo, no me van a dar un puesto más alto. Prefiero mejor estar calladito, nomás cumplir mis labores, cumplir lo que tengo que hacer. Bueno, hoy hay esa posibilidad, ¿verdad? Pero no estaríamos viviendo una fe que realmente demuestra nuestra pasión, nuestra lealtad a nuestro Señor. En la actualidad podemos ver una persecución un poco también sistemática. Cuando uno dice que es cristiano, te empiezan a insultar, pero creo que ya no como en aquellos tiempos, sino de una manera de odio, de una manera que eres cristiano en el siglo XXI, en plena tecnología. Seguramente eres alguien que está con la mente sesgada. Seguramente eres alguien que no tiene razonamiento, porque la religión es para las personas que no piensan. ¿Le ha pasado? Sí, ha pasado, mis hermanos. Una persecución un poco diferente, pero sí hay en la actualidad. Tu familia de repente se burla de tu fe. Tu familia de repente no te deja venir a la iglesia o no te deja venir a tus reuniones, porque se burla de tu fe. En tu trabajo de igual manera se burlan. En tu hogar, en cualquier otro lado, en tus centros de estudios, ni qué hablar. Seguramente se pueden burlar de ti y de hecho lo están haciendo. Las persecuciones, mis queridos hermanos, en la actualidad, cualquiera que estés teniendo ahora, no creo que te estén queriendo quitar la vida por seguir a Jesús. Pero sin lugar a duda hay una persecución que nos duele cuando de repente no nos dejan ir a la iglesia, de repente nos insultan por nuestra fe, nos humillan por nuestra fe, se burlan de nuestra fe, de lo que hacemos, de alguna u otra manera. Bueno, todo ese tipo de persecuciones que el creyente sufre contribuye a nuestra relación como hijo de Dios. No lo resta. Si tú estás pasando persecución, si tú estás pasando algún tipo de burla, de tribulación en tu trabajo, no resta a tu relación con Dios, la suma, lo multiplica esa relación con tu Dios, lo eleva para que puedas tener una comunicación o una comunión más íntima con nuestro Señor. Muchos piensan que creer en Dios es sinónimo de ausencia de problemas en la actualidad. Muchos vienen a la iglesia porque quieren milagros. Yo quiero que el Señor haga un milagro en mi vida, que haga acá, que me quiten los problemas de mi familia. Y todo lo contrario. Van a venir más problemas más bien cuando vienes a la iglesia, cuando vienes a Dios. Es que no quiero convertirme, no quiero ser cristiano porque ¿qué van a hacer de mis amigos? No quiero perder a mis amigos. No, ellos se van a alejar de ti. Tus amigos se van a alejar de ti, tú no. Eso va a ser lo primero. Yo recuerdo de adolescente empezar a ir más a la iglesia y mis amigos solitos empezaron a alejar de mí y yo me quedé sin nada.
Tus amigos se empiezan a alejar solo de ti, solamente por querer mostrar que ahora eres un hijo de Dios. Porque ahora ya no hablas igual que ellos, ahora ya no haces las mismas travesuras igual que ellos, ahora ya no haces los mismos pecados que ellos hacen, porque tu santidad ahora los repele, ahora no los gusta. Esto está raro, esto es un bicho entre nosotros. Solitos se empiezan a dejar. Uno no quiere, pero bueno, lamentablemente sucede. Y en ese proceso uno se va dando cuenta que encuentra nuevos amigos, nuevos hermanos con quienes compartir, una nueva familia con quienes realmente se puede crecer. Y eso es hermoso. Otros piensan que venir a la iglesia o ser cristianos es que todo te va a ir bien, obviamente, ¿no? Que todo te va a ir bien en la iglesia. Y otra vez, todo lo contrario. Primeramente, si usted, mi hermano, que está aquí en esta noche, es un hijo o una hija de Dios, ya no pertenecemos a este lugar. Eso es lo que tenemos que entender. Usted ya no es ciudadano de este reino, como dice Corinto. Ya no pertenecemos a este lugar. Nuestra ciudadanía ahora está en los cielos. Allí ahora pertenecemos. De tal manera que lo que pueda suceder aquí, ya no hay manera en cómo nos afecte. Ya no hay manera en cómo nos haga daño. Podríamos incluso perder la vida, mas no nuestra ciudadanía eterna. Es como si usted fuera un ciudadano americano. No estoy diciendo que desea ser americano, para entender un poco la ilustración. Como usted, un ciudadano americano, se va a vivir en Corea del Norte. Se muda a vivir a Corea del Norte, usted, un ciudadano americano. ¿Cómo cree que va a vivir? Obviamente, quizás no le dejan entrar. Segundo, no le van a dar trabajo, le van a mirar mal, le van a insultar, va a correr peligro de muerte diario, no va a poder salir de su casa, tiene que vivir encerrado, si es que primeramente puede vivir allí. Bueno, algo así es lo que pasa con nosotros. Somos ciudadanos de un reino que es el reino más deseado de todo el universo. Somos ciudadanos de un lugar en donde dice la palabra de Dios que todo es rico allí, que todo es deseable a nosotros. Y es envidiado por muchos. Bueno, nuestra ciudadanía está allá en los cielos, mis hermanos. Ahora, yo no quiero desanimarte en tu fe cristiana, porque de repente usted está diciendo, ¿para qué voy a ser cristiano entonces si voy a tener una vida fea acá? ¿Para qué voy a ser cristiano si me van a estar insultando, si me van a estar haciendo? No, mejor no quiero ser. Bueno, no quiero desanimarte, eso no es la intención de mi mensaje. Porque ¿sabes qué? Dios quiere bendecirte ahora y en la actualidad. Dios quiere que tú seas su hijo. Dios quiere que tú seas de Él, que tú le pertenezcas. Y lo primero que Él quiere hacer es cambiar tu estado espiritual. Trasladar tu vida que pertenece al infierno, trasladarlo a un estado eterno, a una ciudadanía eterna. Eso es lo más grande que quiere hacer. Y hoy en día más bien se discute mucho sobre otros movimientos cristianos que hay en la actualidad, en donde no, si tú estás sufriendo persecución es porque has pecado, algo has hecho. Si tú estás pasando alguna enfermedad es porque algo has hecho. Se parecen a los amigos de Job, ¿se acuerdan? Se parecen a los amigos de Job. Tú algo has hecho y por eso estás pasando eso. Bueno, no es así. Mis hermanos, Jesús vino en un contexto totalmente pobre y no nació en una cuna de oro. Jesús jamás cambió la condición social de una persona en el sentido económico, en el sentido material. Jesús llamaba más bien a renunciar a todo eso para que entiendan que su mayor riqueza o mayor valor lo tenemos en el cielo. Claro, tenemos que vivir acá, tenemos que trabajar, eso no hay duda. Pero Dios quiere transformar primeramente tu vida espiritual, tu estado espiritual. Quiere cambiarte de un reino material, de un reino vulnerable al pecado, de un reino que está persiguiendo sistemática y constantemente a los hijos de Dios, para que puedas gozar de un estado eterno allá en el cielo.
Pero es allí donde estamos mencionando ese sistema en contra de los hijos de Dios. Hay una actitud digna del reino que nosotros debemos de tener y que menciona Pablo en el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos de Dios, por el cual asimismo padecéis. El creyente, primeramente, mis hermanos, entiende que la persecución es un medio de purificación para ese reino. La persecución o las tribulaciones son un medio de purificación para el reino. Es como una cernidora, como una coladora, en donde realmente los verdaderos creyentes son los que van a pasar. Los verdaderos creyentes son los que van a poder llegar al reino de Dios de manera clara, de manera eficaz, por su fe en Dios. Si no hubiera tribulaciones y persecuciones, todo el mundo sería cristiano entonces. Todo el mundo estaría en la iglesia. Todo el mundo estaría participando de las iglesias, estarían llenas. Si todo el mundo, o si ser cristiano fuera fácil. Y ya estamos viendo que no es así. Entrar al reino de Dios no es para nada fácil. Y Pablo dice que es justo entonces que haya tribulación, que es digno, es correcto, es necesario que haya tribulaciones para realmente ver quiénes son los verdaderos hijos de Dios. No porque tus obras, cuanto más hayas sido constante en ese buscar de Dios, voy a ir al cielo. No, porque realmente allí se va a ver tu fe. ¿En dónde has puesto tu fe? ¿En el Señor o en el emocionalismo? ¿Has puesto tu fe en Dios entendiendo que Él ha perdonado y perdona tus pecados? ¿O solamente lo estás poniendo por algún interés? Ay, es que estoy enfermo, debo ir a la iglesia. Ay, es que estoy padeciendo algo, debo ir a la iglesia. No. Pablo dice, no, es necesario, es correcto que haya tribulaciones. Es correcto que haya tribulaciones, mis hermanos, ¿sí? Pablo dice, eso es lo justo, eso es lo correcto. Pero también es correcto o es justo el juicio de Dios. También lo es. Versículo 6 en adelante, por favor, vamos rápido. Porque es justo delante de Dios, mire cómo dice Pablo, es justo, es correcto delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hasta allí nada más. Se da cuenta, también es correcto, también es justo que aquellos que han perseguido, han hecho sufrir, han causado mucho dolor en los hijos de Dios sean castigados. Es justo que los burladores, es justo que aquellos que han realmente hecho pasar situaciones desagradables a los hijos de Dios sean juzgados. Así como ellos han tenido la libertad de perseguir, de hacer sufrir a los hijos de Dios, es justo que el Señor los castigue. Y es por eso que decimos, el Señor es un juez, el Señor es nuestro vengador, el Señor es el quien se encarga de dar a alguien lo que se merece. Y Pablo lo está diciendo aquí, es justo que aquellas personas sufran el justo juicio de nuestro Señor. A diferencia del cristiano que sufre en la tierra, porque usted pasa sufrimiento, persecución, dolor de repente, o alguna otra cosa más, es momentáneo. ¿Verdad? ¿Es momentáneo? ¿Estamos todos hasta ahí correctos? Es momentáneo. Sin embargo, ese reposo que deberíamos tener o ese descanso va a ser completamente, mis hermanos, eterno en la tierra. Nuestro sufrimiento es espontáneo en la tierra,
pero el gozo que vamos a recibir después con nuestro Señor es eterno. Va a ser eterno. Y ese es el consuelo que tenemos. El no creyente, aquel que es perseguidor, tendrá un castigo eterno también. Su castigo será por toda la eternidad, valga la redundancia. No va a tener descanso, no va a tener fin, va a ser completamente eterno. Quizás usted está diciendo, bueno, yo nunca he perseguido a la iglesia. De repente, si nos está visitando aquí, si no es cristiano, yo nunca he perseguido a la iglesia, nunca he insultado a un cristiano. Ay, qué bueno, qué bueno, me voy a salvar de eso porque yo estoy tranquilo. Bueno, Pablo va a añadir quiénes son aquellos que también van a gozar esta justicia de nuestro Señor. ¿Quiénes son ellos? Versículo 8 dice así: en llama de fuego para dar retribución a los que, primero, no conocieron a Dios. Número 1, no conocieron a Dios. Número 2, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Perseguidores, aquellos que no conocieron a Dios, aquellos que no decidieron dar su corazón al Señor para arrepentirse de sus pecados. Aquellos van a ser. ¿Quiénes también? Aquellos que ni siquiera deciden obedecer ese evangelio, habiéndolo escuchado, habiéndolo entendido completamente, y deciden cerrar su corazón al Señor. ¿Qué va a pasar con ellos? Pablo lo dice: una eterna perdición. Versículo 9: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿En qué momento va a ser esto? Esto es conocido como el día del Señor, o como Pablo lo llama aquí, la manifestación de Jesucristo. El día de juicio no es el día en el cual el Señor viene a llevar a su iglesia. No, eso no es la segunda venida de Cristo. Ese se puede conocer como el día de Jesucristo, o también conocido como el arrebatamiento. La manifestación del Jesucristo equivale a el día del Señor, que es la venganza de Dios para aquellos que van a sufrir todo el castigo. Y Pablo dice: ellos van a pasar por esto, van a pasar este sufrimiento, van a ser excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Mi hermano y amigo que usted nos escucha y está aquí, el infierno no solamente va a ser un dolor por esa ilustración que tenemos en la palabra del Señor de sufrimiento, las llamas de fuego y todo eso. Claro que pensamos en el fuego y nos causa dolor, y eso va a ser real. Pero note cómo Pablo dice aquí cuál va a ser el dolor más extenso, ese dolor, valga la redundancia, más doloroso para el hombre. Versículo 9, una vez más: sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Va a ser más doloroso estar excluidos del lado de nuestro Señor. Va a ser más doloroso que no vamos a estar cerca de Él, porque va a haber un grupo que va a estar disfrutando de su gloria, que son los hijos de Dios. Va a haber un grupo que va a estar disfrutando de la presencia del Señor. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar con aquellos que no ponen su fe? Van a estar alejados de su presencia. Eso va a ser lo más doloroso. Eso va a ser lo más frustrante, que no vas a poder estar realmente en la presencia de Dios, en la gloria de su poder. Porque eso es maravilloso, en lo cual los hijos de Dios van a poder disfrutar. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que sí son hijos de Dios? Vamos a ir un poquito como el cangrejo. Versículo 7: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Un reposo eterno es que los hijos van a gozar. Vamos a estar glorificando al Señor con sus santos ángeles, con todos aquellos que son sus hijos, parte de su creación, admirándolo a Él. Uno podría decir entonces: parece difícil ser cristiano. Eso es una verdad que tiene, dos respuestas: sí y no. Primeramente, sí, porque realmente el creyente en esa tierra va a pasar tribulación, persecución. Te insultan por ir a tu iglesia, y como ya hemos mencionado.
Y también no, porque por el otro lado tenemos un consuelo eterno, mis hermanos. Tenemos un consuelo que va a perdurar por toda la eternidad, en donde estés, así vayas, Dios te llame de repente para ir a los musulmanes a predicar el evangelio, tu consuelo es el Señor. Y note allí cómo Pablo va a enlazar esta verdad. Es que el cristiano que pone realmente su fe en Dios son dignos del llamado soberano del Señor. Son dignos del llamado soberano de nuestro Señor. Versículo 11, por lo cual asimismo oramos por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamado. Ojo ahí, dignos de su llamado, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Se da cuenta? Hay un propósito digno en el cual nos permite que pasemos todo este sufrimiento. Esta oración de Pablo aquí es hermosa porque resume todo lo que está diciendo desde el versículo 1 hasta lo que tenemos ahora. Resume todo. ¿Cuál es esa oración que Pablo realmente hace centrado en el Señor? ¿Cuál es esa oración que Pablo hace? Primeramente, que oramos por vosotros para que Dios tenga por dignos de su llamado. Las tribulaciones, las persecuciones, el agradecimiento que Pablo hace, menciona que son llevadas ante Dios para que realmente podamos darnos cuenta quiénes son esos hijos dignos de ese llamado soberano. Y si usted está demostrando hasta ahora su fe en el Señor, es una clara evidencia de un llamado soberano que hay en su vida. Que no está acá en la iglesia solamente por calentar bancas, está acá en la iglesia porque ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y Pablo dice, realmente eso es un plan soberano que Dios cumple en su iglesia. La tribulación, mis hermanos, nos hace dignos de ese llamado. Entregar nuestra vida a Dios no es cosa sencilla. Requiere un compromiso de toda nuestra vida. Requiere un compromiso de toda nuestra vida. Y ese es el llamado del evangelio que hace a todos los cristianos. Alguien comentaba una ilustración en los años 1800 aproximadamente, allá en los Estados Unidos, sobre una empresa de mensajería llamada Pony Express en los Estados Unidos. Era una empresa que llevaba mensajería de cono a cono, de punta a punta, por decir de Tacna hasta Piura. Obviamente estamos hablando del año 1800, no había avión, no había internet. Los mensajes que se hacían eran de la siguiente manera. En cada ciudad, cada aproximadamente 15 millas, había estaciones de esta empresa que ponían jinetes. Estos jinetes deberían de viajar lo más rápido posible, lo más libre posible, sin cargas, sin nada. Rápido, tenían que llevar su comida necesaria para los kilómetros, tenían que llevar abrigo necesario porque pasaban prácticamente todo el país de los Estados Unidos, calor, frío, etcétera. Tenían que saber muy bien la observación, corrían el riesgo de toparse con los indios en aquel lugar. Entonces tenía que ser muy adiestrado en otras cosas, y especialmente cuidar mucho su vida. Debería de cuidar mucho su vida. Y eso fue una de las formas en cómo el mensaje, por ejemplo, del presidente Lincoln se dio a conocer. En todo ese tiempo estuvo presente esta empresa de mensajería. Y uno puede decir, wow, qué hermoso trabajo de repente. No era un hermoso trabajo. Se llegó a guardar uno de los boletines de Se Busca Trabajo de esa empresa. Se busca trabajo. ¿Cuáles eran los requisitos para estos jinetes que debían de trabajar en esta empresa? Estos jinetes deberían, número 1, ser ágiles. Número 2, estar dispuesto obviamente a soportar este trabajo tan arduo. Dentro de unas cosas más. Y número 3, ser huérfanos. Ser huérfanos. Además de tener una edad de 15 a 18 años. Y ser huérfanos de edad. Porque podían sufrir muerte en el proceso. Y claro, no había quien les reclame, no había quien les haga el problema. Deberían completamente de amar lo que estaban haciendo, esa labor tan maravillosa,
Y créame que solamente se pedían entre el año 5 a otros más puestos y las filas para ese trabajo abundaban. Abundaban, uno puede decir solamente entrarán algunos, no, abundaban. El llamado a este trabajo era entregar tu vida completamente. Era arriesgar tu vida para unos cuantos dólares de aquellos tiempos. Bueno, el llamado del Evangelio, mis hermanos, es mucho más preciado, porque es un llamado a que tú entregues tu vida en todo sentido. Para que tú entregues tu vida al servicio del Señor y dejes que Él realmente lo guíe. La pregunta es si realmente estamos entendiendo ese llamado, estamos entendiendo ese soberano llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. ¿Estamos viviendo realmente ese soberano llamado que Dios te hizo a ti? ¿O sencillamente vienes a la iglesia cuando los problemas están abundando en tu vida? ¿O sencillamente vienes a la iglesia con algún interés de retribución de Dios a favor de tu vida y crees que porque asistes a la iglesia ya el Señor va a solucionar tus problemas? ¿O realmente entiendes que Dios pide tu vida entera? Y dentro de ello te advierte que habrá sufrimiento y habrá un castigo para aquellos que lo ocasionan, pero tu descanso será eterno. Nuestra ciudadanía, mis hermanos, no está aquí. Y Pablo por eso es que llama al final, versículo 12. La gloria de todo esto es nuestro Señor Jesucristo. La gloria del Señor Jesucristo, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Su vida, nuestra vida, pertenece a un llamado supremo que está en el cielo. ¿Cómo es su oración? ¿Está centrada en la solución de sus problemas? ¿Cómo está su gratitud? ¿Solamente cuando ve algo bueno y cuando está mal no lo hace? ¿Cómo está reaccionando ante los problemas o las tribulaciones? ¿Se aleja de ello o entiende que es parte de un llamado supremo para su vida, para el enriquecimiento espiritual de usted?